Los hechos comentados en este vídeo tuvieron lugar en la ciudad canadiense de Laval. El 2 de octubre de 2009, Natasha Cournoyer, de 37 años, no fue a ver a su madre, no contestó llamadas telefónicas y no estaba en casa. Pronto resultó que ninguno de los amigos y compañeros de trabajo de Natasha la vio ese día. Alrededor de las 5 de la tarde, sus familiares presentaron una denuncia de desaparición y la policía inició su investigación. Natasha trabajó como especialista en relaciones públicas para el Servicio Correccional de Canadá. En primer lugar, los detectives decidieron ir a su lugar de trabajo y entrevistar a sus compañeros. Al llegar allí, encontraron que el auto de Natasha todavía estaba en un estacionamiento cercano. En ese momento, un hombre estaba parado cerca de su auto, estaba nervioso y se comportaba de forma bastante extraña. En su conversación con la policía, les dijo que él y Natasha tenían una relación y que él estaba allí porque estaba tratando de descubrir a dónde podría haber ido. El nombre del hombre era Michel Trottier. La puerta trasera del coche de Natasha tenía arañazos. Sin embargo, no estaba claro si esto tuvo algo que ver con su desaparición o si los rasguños aparecieron antes. No había motivos para sospechar que Michel Trottier estuviera implicado en la desaparición de Natasha, y los detectives continuaron su trabajo. Después de entrevistar a los colegas de Natasha, descubrieron que ella estaba en el trabajo el 1 de octubre de 2009. Ese fue el día antes de la desaparición. Ninguno de los que trabajaron con ella ese día notó nada extraño en su comportamiento. Estaba de buen humor y amigable como siempre, nada parecía molestarla. El 2 de octubre, Natasha necesitaba un día libre mientras ella y su madre planeaban resolver problemas con una lápida de su padre, recientemente fallecido. Por lo tanto, el 1 de octubre permaneció en el trabajo más tiempo de lo habitual y abandonó el edificio alrededor de las 8 p.m. Según sus amigos, Natasha no tenía conflictos con nadie, y era difícil imaginar que alguien pudiera guardarle rencor. Trabajaba en una oficina y no tenía contacto con los presos. La describieron como una persona abierta y amable. La policía envió un gran número de agentes a buscar a Natasha Cournoyer. La búsqueda involucró incluso aviación y servicio canino. Primero examinaron el territorio adyacente al estacionamiento. Sin embargo, no encontraron ninguna pista que pudiera ayudar en la investigación. Los amigos y familiares de Natasha incansablemente colocaban folletos con su foto y esperaban que alguien pudiera verla o saber algo sobre su desaparición. Las primeras horas después de la desaparición de una persona son las más importantes. Ahí es cuando es más probable que se encuentren testigos o alguna evidencia. En el caso de Natasha Cournoyer, se perdió un tiempo valioso porque la policía recibió el informe la tarde del 2 de octubre, 21 horas después de que ella hubiera abandonado su lugar de trabajo. Las actividades de búsqueda se realizaron los días 3, 4 y 5 de octubre y no arrojaron resultados. Sus familiares ofrecieron una recompensa de $10,000 por información que pudiera ayudar a localizar el paradero de Natasha. Michel Trottier, el hombre que salía con Natasha, creía que alguien la había secuestrado. A través de la televisión, se dirigió a un posible secuestrador para pedirle que liberara a su amada. Mientras tanto, la policía estudió la vida personal de Michel y Natasha. Salieron durante 4 años y su relación estaba lejos de ser ideal. Como descubrieron los detectives, Michel y Natasha rompieron varias veces, pero luego reanudaron su relación. La policía consideró todas las versiones posibles sobre la desaparición de la mujer. Al restaurar los acontecimientos del último día de trabajo de Natasha, los detectives accedieron a las cámaras de CCTV dentro del edificio donde trabajaba y en su fachada. Entró al edificio a las 9:04 de la madrugada. Natasha llegó al trabajo en coche, que dejó en un aparcamiento abierto. Aquella mañana había pocas plazas de aparcamiento libres y aparcó el coche en el lado opuesto, lejos de la carretera. Al revisar más a fondo las grabaciones, descubrieron que Natasha salió del edificio a las 8:07 p.m. Otro vídeo confirmó que acudió al lugar donde estacionó su auto, pero ese lugar del estacionamiento tenía una luz muy pobre. En algún momento Natasha desapareció en la oscuridad. Al cabo de unos minutos, se podía ver cómo se encendían los faros del coche. El coche empezó a moverse, no a la salida, sino al lado opuesto del estacionamiento. Este lugar también tenía poca iluminación. Cuando el coche se detuvo, las luces se apagaron. El vehículo permaneció en este lugar durante unos 20 minutos y luego comenzó a desplazarse hacia la salida. Y no era el coche de Natasha, ya que conducía un Mazda. Como se pudo comprobar por otros registros, en el vídeo apareció una minivan Ford Windstar. También resultó que este auto estacionó a las 6:35 p.m. y estacionó al lado del auto de Natasha. Por todo lo visto en el vídeo,
La policía asumió que lo más probable es que la desaparición de Natasha Cournoyer se tratara de un secuestro. El quinto día de búsqueda, el 6 de octubre de 2009, ya no se trataba de una persona desaparecida, sino de la privación de la vida de una persona. Encontraron el cuerpo de Natasha en un terreno baldío en el área de Puente Trumbo, a unas 20 millas de donde trabajaba. El cuerpo yacía junto a un camino de terracería que conducía a la orilla del río. La noticia de la muerte de Natasha conmocionó a todos sus familiares y amigos. Se sintieron aún peor cuando escucharon la información del informe del médico forense. La causa de la muerte de Natasha fue el estrangulamiento. Antes de morir, alguien la golpeó 9 veces en la cara y le rompió la nariz. Había marcas en sus muñecas y tobillos que indicaban que alguien la ató durante su vida. Encontraron líquido seminal dentro del cuerpo. Sirvió como fuente de ADN. Mientras esperaban los resultados del análisis de ADN, los detectives intentaron identificar al dueño de la minivan registrada el día de la desaparición de Natasha. En 2009, había 2 moteles cerca de donde trabajaba. 10 días después del hallazgo del cadáver, el 16 de octubre de 2009, la policía los visitó a ambos, comprobando las tarjetas que los huéspedes rellenan al hacer el check-in. La policía descubrió que un hombre que indicó que su vehículo era un Ford Windstar se alojaba en el motel Lido el día que desapareció Natasha Cournoyer. El hombre resultó ser Claude LaRouche, de 48 años, quien estaba registrado como delincuente sexual y cumplió condena 2 veces. En 1993, el tribunal lo condenó a 1 año de prisión y 2 años de libertad condicional por obligar a una conocida de 19 años a tener relaciones sexuales. En 2005, el tribunal condenó a LaRouche a 40 meses de prisión por intentar secuestrar a una niña de 7 años que milagrosamente logró liberarse de su abrazo y correr hacia la casa de un vecino. Basta pensar en estas palabras. Por intentar secuestrar a una niña de 7 años, lo enviaron a prisión por solo 40 meses. Por favor, escriba en los comentarios a continuación lo que piensa sobre este castigo. ¿No es demasiado suave? En noviembre de 2008, LaRouche volvió a ser libre, comenzó a trabajar como carpintero y se casó con una mujer que tenía 2 hijos. En 2009, vivían todos juntos en esta casa, a 10 minutos en coche del aparcamiento del que desapareció Natasha Cournoyer. Entonces, como dije antes, los detectives descubrieron que Claude LaRouche se registró en un motel la noche en que Natasha desapareció. Llamaron a expertos forenses a la habitación donde se hospedaba, encontraron manchas de color rojo oscuro muy frotadas en la alfombra y enviaron las muestras a análisis. El mismo día, los detectives fueron a la dirección donde vivía LaRouche para hablar con él. Debido a la naturaleza de los casos por los que había estado previamente en prisión, su ADN ya estaba en posesión de la policía. Sin embargo, necesitaron tiempo para compararlo con el ADN encontrado en el cuerpo de Natasha. El hombre negó saber quién era Natasha Cournoyer, pero admitió que frecuentaba el motel Lido porque era barato. Según su relato, no estaba satisfecho con la vida íntima con su esposa y frecuentemente alquilaba una habitación en un motel, donde llamaba a mujeres que le ofrecían servicios sexuales por dinero. Cuando se le preguntó dónde estaba y qué estaba haciendo el 1 de octubre, el día en que Natasha desapareció, LaRouche dijo que no recordaba nada, incluido que no recordaba haber estado en el motel Lido ese día. LaRouche atribuyó esta pérdida de memoria a haber consumido demasiadas sustancias ilegales, pero muy pronto, aunque no del todo, la memoria volvió a él. Un mes después del hallazgo del cadáver, el 5 de noviembre de 2009, los detectives volvieron a su casa, esta vez para no hablar. El análisis de ADN estableció que el líquido seminal en el cuerpo de Natasha Cournoyer pertenecía a Claude LaRouche. El ADN de Natasha se encontró en la habitación del motel que alquiló y en el interior de su coche. La víctima no conocía al sospechoso y no había ningún vínculo entre el crimen y el trabajo de Cournoyer como oficial de comunicaciones para el Servicio Correccional de Canadá, dijo la policía de Montreal. Creo que con el arresto de este sospechoso, los ciudadanos podrían sentirse más seguros en la calle, dijo el inspector de policía de Montreal, Daniel Rousseau. Los vecinos de LaRouche quedaron impactados por el arresto. Lo describieron como amigable y educado. Al día siguiente, 6 de noviembre de 2009, Claude LaRouche se convirtió en sospechoso en el caso de Natasha Cournoyer. Al principio negó su culpabilidad, pero al darse cuenta de que había suficientes pruebas en su contra, admitió que le había quitado la vida a Natasha, pero al mismo tiempo insistió en que no quería hacer esto y que su muerte fue un accidente. El juicio se desarrolló en 2011,
presentó dos versiones de lo sucedido, la del imputado y sus abogados y la del fiscal. Echemos un vistazo primero a la versión de Claude LaRouche. Su testimonio indicó que esa noche estaba esperando en el estacionamiento a un vendedor de sustancias ilegales. LaRouche estaba sentado en su automóvil cuando vio aparecer a una mujer a su lado. Era Natasha. La atacó, la empujó hacia el interior de su auto y cerró la puerta. Luego habló con ella y Natasha accedió a acompañarlo al motel. Los lapsos de memoria no le permitieron a Claude LaRouche recordar por qué estuvo parado al otro lado del estacionamiento durante 20 minutos y qué hizo. Milagrosamente, el hombre recordaba solo aquellos momentos que no podían jugar en su contra. Según LaRouche, cuando estaban en la habitación del motel, Natasha se ofreció a satisfacerlo si la dejaba ir después de eso. Él aceptó. Después de que Natasha hiciera lo que LaRouche le pidió, se pelearon. Durante esta pelea, LaRouche perdió el control, la atacó y finalmente la estranguló. Luego limpió la habitación, metió el cuerpo de Natasha en su coche, condujo a casa y se fue a la cama. Por la mañana, cuando todas las sustancias que había consumido dejaron de funcionar, se dio cuenta de que había hecho algo irreparable y decidió deshacerse del cuerpo. Cortó los documentos y las tarjetas bancarias de Natasha y los arrojó por la ventanilla del coche mientras conducía el cuerpo hasta donde lo encontraron. Una vez más, subrayó que es la versión de Claude LaRouche. Cuanto más hablaba, más preguntas planteaba su historia. Según sus palabras, al día siguiente de deshacerse del cuerpo, regresó a él y lo cubrió con una manta porque le preocupaba que Natasha se congelara. Pasó otro día y regresó al cuerpo para recuperar la manta. LaRouche temía que nadie encontrara a Natasha debido a la manta. Si resumimos todo lo que dijo, podemos concluir que no recordaba algo debido a su conciencia nublada y que algunas de sus acciones eran ilógicas. Y lo más importante es que no quería quitarle la vida a Natasha. Eso es lo que LaRouche intentó convencer a los participantes en el juicio. La versión de la fiscalía tuvo como base pruebas materiales, pero también contaron con un testigo que dijo que estaba paseando a su perro cerca del estacionamiento el mismo día que desapareció Natasha Cournoyer. Allí presenció cómo Claude LaRouche intentó atacar a una chica que estaba trotando, pero cuando LaRouche vio a un hombre con un perro, se fue rápidamente. Eran alrededor de las 7 de la tarde y atacó a Natasha Cournoyer una hora después. El fiscal creía que LaRouche había atado a Natasha y la había llevado a un motel en contra de su voluntad. Ella nunca salió viva del motel. En junio de 2011, Claude LaRouche fue declarado culpable. El tribunal lo condenó a cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 25 años. Durante el juicio, descubrieron que 2 semanas después de su ataque a Natasha Cournoyer, LaRouche intentó estrangular a otra mujer, Dominique Martel, quien le mordió el dedo y logró defenderse del ataque. Durante el juicio por este caso, Claude LaRouche fue declarado criminal peligroso, lo que, según las leyes canadienses, hace que su estancia en prisión sea indefinida y difícilmente pueda esperar una liberación anticipada. Natasha tuvo una vida tranquila y feliz, tenía sueños y metas. Esta vida le fue robada por un hombre que ya había cometido graves delitos, pero él era libre como el aire. Este hombre tenía un pasado criminal y vivía entre personas. ¿Cómo pudo terminar en la sociedad un hombre que intentó secuestrar a una niña de 7 años? ¿Por qué nadie lo controlaba? Estas preguntas no abandonan a la familia y amigos de Natasha. Después de todo, si el sistema hubiera funcionado de otra manera y LaRouche estuviera donde pertenecía, Natasha habría seguido viva.